Buenos días, queridos hermanos. De parte de Monseñor Javier, les pido a todas las personas que deseen poner sus intenciones y saludos, les pedimos que lo hagan en este momento, de tal manera que al empezar la celebración no nos distraigamos poniendo mensajes y podamos celebrar bien. Muchas gracias.
Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Les pedimos, por favor, de parte de Monseñor Javier, si tienen intenciones que, que escribir, que encomendar en la misa, les pedimos que lo hagan en este momento para no distraernos durante la celebración de la Eucaristía. Asimismo, ya nos disponemos para celebrar la Santa Misa.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos y hermanas, como cada domingo, la Iglesia Santa de Dios se reúne en todos los puntos de la tierra para celebrar juntos la Eucaristía, acción de gracias a Dios y participación también en el misterio pascual de su Hijo Jesucristo. Nosotros, como Iglesia en Arequipa, también nos reunimos para darle gracias a Dios por tantos beneficios que recibimos constantemente de Él y de manera especial por la salvación que ha obtenido para nosotros mediante el sacrificio de Jesús en la cruz. Y al presentarnos al Señor, nos presentamos también con nuestros deseos, con nuestras intenciones, con nuestras necesidades, se las presentamos a Él y nos presentamos también con nuestros pecados, con nuestras infidelidades, con nuestra pobreza. Y por eso siempre empezamos poniéndonos en su presencia, reconociendo esta realidad nuestra y acogiéndonos a su divina misericordia. Tú que has puesto la salvación del género humano en el árbol de la cruz, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que padeciste por nosotros para que sigamos tus huellas, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que cargando con nuestros pecados subiste al leño para que nosotros muertos al pecado vivamos para la justicia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, que nos has mandado a escuchar a tu Hijo amado, alimenta nuestro espíritu con tu palabra, para que con mirada limpia contemplemos gozosos la gloria de tu rostro. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Podemos tomar asiento. Ahora entonces, queridos hermanos y hermanas, como los hemos venido diciendo en otras ocasiones, los invito a todos a estar atentos a la palabra del Señor. Ya no estemos escribiendo en el Facebook, por favor, concentrémonos en la palabra y en el resto de nuestra celebración eucarística. Gracias. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo: Abraham, Abraham. Él respondió: heme aquí. Le dijo: toma a tu hijo, a tu único, al que amas, a Isaac. Vete al país de Moria y ofrécelo allí en holocausto en uno de los montes, el que yo te diga. Llegados al lugar que le había dicho Dios, construyó allí Abraham el altar y dispuso la leña. Luego ató a Isaac, su hijo, y le puso sobre el ara, encima de la leña. Alargó Abraham la mano y tomó el cuchillo para inmolar a su hijo. Entonces le llamó el ángel del Señor desde los cielos, diciendo: Abraham, Abraham. Él dijo: heme aquí. Dijo el ángel: no alargues tu mano contra el niño, ni le hagas nada, que ahora ya sé que tú eres temeroso de Dios, ya que no me has negado tu hijo, tu único. Levantó Abraham los ojos, miró y vio un carnero trabado en un zarzal por los cuernos. Fue Abraham, tomó el carnero y lo sacrificó en holocausto en lugar de su hijo. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde los cielos
y dijo: Por mí mismo juro, oráculo del Señor, que por haber hecho esto, por no haberme negado tu Hijo, tu único, yo te colmaré de bendiciones y acrecentaré muchísimo tu descendencia como las estrellas del cielo y como las arenas de la playa. Y se adueñará tu descendencia de la puerta de sus enemigos. Por tu descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra, en pago de haber obedecido tú mi voz. Palabra de Dios. Caminaré en presencia del Señor, en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor, en presencia del Señor. Tenía fe, aun cuando dije que desgraciado soy. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Caminaré en presencia del Señor, en presencia del Señor. Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas, te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. Caminaré en presencia del Señor, en presencia del Señor. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo, en el atrio de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. Caminaré en presencia del Señor, en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor, en presencia del Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no perdonó ni a su propio Hijo, antes bien le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él graciosamente todas las cosas? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es quien justifica. ¿Quién condenará? ¿Acaso Cristo Jesús, el que murió, más aún el que resucitó, el que está a la diestra de Dios y que intercede por nosotros?
Palabra de Dios. Gloria a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria, Rey de eterna gloria. Gloria a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria, Rey de eterna gloria. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo tomó Jesús consigo a Pedro, Santiago y Juan, y subió con ellos solos aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, tanto que ningún batanero en la tierra sería capaz de blanquearlos de ese modo. Se les aparecieron Elías y Moisés y conversaban con Jesús. Toma la palabra Pedro y dice a Jesús: Rabí, bueno es estarnos aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pues no sabía qué responder, ya que estaban atemorizados. Entonces se formó una nube que les cubrió con su sombra, y vino una voz desde la nube: Este es mi Hijo amado, escúchenle. Y de pronto, mirando en derredor, ya no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Y cuando bajaban del monte, les ordenó que a nadie contasen lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos observaron esta recomendación, discutiendo entre sí qué era eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, continuamos nuestro camino cuaresmal hacia la Pascua. En realidad estamos todavía comenzándolo, pero poquito a poquito ya vamos entrando en esta cuaresma. Y como iremos viendo a lo largo de estos domingos, la Iglesia nos propone en la primera lectura de cada domingo, nos irá proponiendo los momentos, digamos así, más resaltantes de la historia de la salvación. La semana pasada contemplamos la obra de Dios en Noé. A través de Noé, Dios da un nuevo comienzo a la humanidad, a la creación. Hoy la Iglesia nos presenta a Abraham, nuestro padre en la fe. Conocemos la historia de Abraham, no la vamos a repetir toda. Hoy día la Iglesia nos pone delante ese momento culminante en la vida de este hombre,
de este hombre que había vivido largos años frustrado al no poder tener un hijo, al no tener una tierra, un hombre que no se sentía realizado, podríamos decirlo de cierta manera, un hombre fracasado. Y es a este hombre a quien Dios elige para comenzar lo que conocemos con el nombre de la historia de la salvación. La humanidad había llegado a una descomunión total, como nos lo relata el autor del libro del Génesis en el episodio de Babel, la Torre de Babel. Todos hablaban el mismo lenguaje, el mismo idioma, digamos así, porque eran todos del mismo pueblo, pero ninguno se entendía con el otro, había una descomunión total. ¿Por qué? Porque en el fondo todos querían ser como Dios, todos querían llegar por sus propias fuerzas al cielo, y por eso van construyendo la torre, y al final esto sucede cuando uno quiere hacerse Dios, siempre termina en descomunión con los demás. Querer hacerse Dios por sus propias fuerzas siempre lleva a pisar al otro, Pues bien, en esas circunstancias de descomunión, Dios elige a Abraham, un hombre del silencio, un hombre de la escucha, como nos lo recuerda nuestro catecismo de la Iglesia Católica. Y justamente porque es un hombre de silencio, un hombre que sabe escuchar, un hombre que no aspira a poseer espacios, que no aspira a oprimir al otro, sino un hombre sencillo, un hombre que vivía ahí tranquilo, en Harán, y de repente siente esta voz de Dios: Abraham, Abraham, deja tu tierra, deja tu casa, deja tu parentela y vente conmigo a un lugar que yo te voy a mostrar. Y así Dios llama a Abraham y Abraham lo escucha. Y si nosotros seguimos, es muy bonita la historia de Abraham, comienza al final del capítulo 11 del libro del Génesis, les recomiendo, si tienen tiempo esta semana, leerla, es muy bonita. Y así Dios va guiando a Abraham, lo va guiando hasta esa tierra que el mismo Dios le ha prometido. Pero ¿cómo guía Dios a Abraham? Dios lo guía a través de su palabra. Dios le da una palabra a Abraham y Abraham acoge esa palabra y se pone en camino. Le da otra palabra a Abraham y Abraham hace lo que la palabra le dice, como hoy hemos escuchado en esta primera lectura. Dice, relata el autor del libro del Génesis. Dios llama a Abraham otra vez: Abraham, Abraham. Y Abraham le responde: aquí estoy, heme aquí. Siempre Abraham con el oído abierto. Y eso es lo que ha hecho posible que Abraham poco a poco vaya aprendiendo en su vida a hacer la voluntad de Dios. Hasta este momento, Dios ha ido suscitando en Abraham la fe, primero, ha ido suscitando en él la fe, lo ha sacado de Harán. Al salir de Harán, Abraham ha roto con el pasado, se ha desprendido totalmente de su pasado, de sus raíces, de su familia, de su tierra, y se ha puesto en marcha. Y hoy día Dios lo vuelve a llamar. En este transcurso, desde el momento en que Abraham ha salido de su tierra, Dios ha ido alimentando a Abraham en la fe, y lo ha ido alimentando a través de acontecimientos concretos. Las dificultades que ha tenido Abraham han sido muchas y han sido enormes. Pensemos cuando va a Egipto, el problema con el faraón, en fin, no vamos hoy día a relatar todo, pero en fin, tiene todo esto, todos los problemas que tiene este pobre Abraham, pero Dios lo ha ido alimentando. Cuando Abraham ya piensa que todo ha sido una ilusión, porque pasan los años y ni hijo, ni tierra, ni nada, y Dios lo va sosteniendo a través de una palabra, siempre a través de una palabra. Fíjense qué importante escuchar. Y así a través de la palabra y de la historia, Dios va suscitando y va alimentando
la fe en Abraham hasta que llegue este momento en que lo dice claramente la palabra de Dios. Dios puso a prueba a Abraham. Dios pone a prueba a Abraham, pone a prueba la fe de Abraham. Y la pone a prueba, lo pone con una prueba durísima, durísima, durísima. Toma a tu hijo, el único, al que amas, a Isaac, vete al país de Moria y ofrécemelo allí en holocausto, en un monte que yo te voy a decir. Otra vez, yo te voy a decir. Dios siempre tiene a Abraham a la expectativa de lo que Dios le vaya a decir. Y efectivamente Abraham, queridos hermanos y hermanas, se pone en camino. Es curioso. Este hijo, a través del cual Dios le había prometido una descendencia numerosa, etcétera, etcétera, etcétera. Este hijo que era el hijo de la promesa, ahora Dios se lo pide. Abraham no murmura. Abraham, sin duda, estaría desconcertado. Naturalmente, cualquiera de ustedes, cualquiera de nosotros, que es padre, que tenemos, yo tengo una paternidad espiritual, no física, pero es igual, o sea, sabemos lo que esto significa, que nos pidan que sacrifiquemos a un hijo, aunque no sea el único, en este caso peor es el único, cualquiera de nosotros puede sentir ahora, escuchando esta palabra, nuestro corazón se conmueve ante el pobre Abraham. Y naturalmente Abraham sufre por esto, pero se fía de Dios. Se fía de Dios y se pone en camino y se lleva a su hijito Isaac. Y ya saben que en ese momento, cuando estaba ya a punto de sacrificarlo, otra vez la palabra de Dios. Otra vez la voz de Dios. Abraham, Abraham. Si Abraham hubiera estado ya cerrado en sí mismo, si estuviera enfadado con Dios y no lo hubiera querido escuchar, te hubiera terminado matando a su hijo. Fíjense qué importante escuchar. Qué importante estar atentos a la voz de Dios. Qué importante estar atentos a la palabra de Dios. Y otra vez, Abraham le vuelve a decir, aquí estoy, heme aquí estoy. Dispuesto a hacer la voluntad de Dios hasta el extremo. ¿Qué me va a pedir Dios ahora ya? ¿Qué más? Dispuesto, aquí estoy. Y entonces le dice Dios, el ángel del Señor, no alargues tu mano contra el niño, ni le hagas nada, porque ahora ha quedado demostrado. Sé que eres temeroso de Dios y que no has negado ni siquiera a tu hijo único. Y de pronto Abraham voltea y ve ahí un carnerito, un carnero que lo toma y lo ofrece en sacrificio. Este carnerito, que es la figura de Jesús, porque como nos ha dicho el apóstol San Pablo en la segunda lectura, Dios perdona, digamos así, la vida de Isaac, no toma la vida de Isaac, pero a quien no perdonó fue a su propio hijo. Él, nos ha dicho Pablo, que no perdonó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Jesús es el cumplimiento de la promesa que Dios le hace a Abraham con la que ha terminado la primera lectura. En tu descendencia bendeciré a todas las naciones de la tierra. Tendrás una descendencia más numerosa que las estrellas del cielo, que las arenas del mar, y esa descendencia tuya se apoderará de la puerta de tus enemigos. Y en esa descendencia, en ese descendiente tuyo, yo bendeciré a todas las naciones de la tierra. Y esa promesa, esa alianza que Dios ha sellado en ese momento con Abraham, la cumple en Jesucristo. Jesucristo de la descendencia de Abraham. De la descendencia de Abraham es aquel, el descendiente que toma la puerta de los enemigos. Y no solamente la toma, sino que destruye a nuestros enemigos. Entra por la puerta de la muerte hasta lo profundo del Sheol, del lugar de los muertos, del infierno. Toma, vence, toma por asalto la puerta del infierno. ¿Para qué? Para rescatarnos a nosotros del poder del infierno, del poder del mal, del poder de la muerte, y hacernos partícipes de la descendencia de Abraham. La iglesia, los cristianos,
somos hijos de Abraham también, hijos de Abraham en la fe. Y esta fe, queridos hermanos y hermanas, es un don que Dios nos da, que nos va dando poco a poco hasta llegar a su plenitud. Esta fe es la que nos justifica, la que poco a poco nos va transformando hasta que terminemos como Jesucristo en el Tabor, transfigurados. El Evangelio que hemos escuchado, que es el anticipo de la Pascua de nuestro Señor Jesucristo. Ya el domingo pasado en el Evangelio, recordarán, acompañamos a Jesucristo al desierto, en ese combate contra el demonio, contra las tentaciones del mal. Es la primera parte de su misterio pascual, que es ya anticipado al inicio de su vida pública, y ahora, a través de este episodio en el Monte Tabor, lo acompañamos también, el Señor nos invita a acompañarlo, en otro anticipo, el anticipo de la segunda parte, digamos así, de la conclusión de su misterio pascual, que es su transfiguración. Su transfiguración que también Dios quiere realizar en nosotros. Por eso, fíjense, decíamos, toda la Cuaresma es una unidad, por eso es tan importante no estar escribiendo ahí en el Facebook, atentos a escuchar, aprender a escuchar. ¿Escuchar para qué? Escuchar para ponernos en movimiento, para que la palabra nos ponga en movimiento. Y a través de este movimiento, que muchas veces pasa por momentos difíciles, el Señor nos va engendrando en la fe. El Señor nos va dando el don de la fe, nos va llevando a la madurez en la fe. Claro, muchos de nosotros somos un poco así como Pedro, ¿no? ¿No es cierto? Nos gustaría quedarnos, nos gusta cuando Jesús, digamos así, cuando Dios se porta bien con nosotros, ¿no? Y entonces la pasamos bien, no tenemos problemas, el Monte Tabor, una cosa impresionante. Jesús transfigurado, vemos a Dios en algunos momentos de nuestra vida, vemos a Dios por todas partes, o pensamos que lo vemos porque las cosas están yéndonos bien, y Pedro está contentísimo. Se han aparecido Moisés y Elías, la ley, Moisés, el autor, el transmisor de la ley, la Torá, Elías, el más grande de los profetas, el más emblemático, que se han aparecido ahí, una cosa impresionante para Pedro, ver a Moisés y Elías, etcétera, y todo estupendo, una sensación de plenitud, de gozo, pero al mismo tiempo de estupefacción. Y el pobre Pedro, siempre tan sencillo, tan primario, Señor, qué bien se está aquí, vamos a quedarnos, vamos allá a 3 tiendas aquí, abajo todo era un problema. Debajo del Monte Tabor, queridos hermanos y hermanas, todo era problemas para Jesús y para sus apóstoles. De hecho, si ustedes toman la Biblia, este episodio, el Evangelio comienza diciendo: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan. 6 días después ¿de qué? De que Jesús había anunciado su pasión, de que Jesús había anunciado que iba a morir crucificado en manos de los pecadores, y que Pedro se había resistido. Maestro, lejos de ti, pues estás loco, ¿cómo dices esas cosas? Etcétera, etcétera. Abajo del Tabor todo eran problemas, todo eran dificultades, persecuciones, incomprensiones, burlas, sediciones para matar a Jesús, para destruir a sus discípulos. Y Pedro no quiere entrar en esa historia. Pedro quiere el Tabor, como tantas veces nosotros también queremos el Tabor. Dice San Agustín, que hay muchos que están más dispuestos a llevar el nombre de cristianos que a padecer lo que eso significa. Porque el camino del cristiano, queridos hermanos y hermanas, es un camino que pasa por el Tabor, sí, pero también pasa por la cruz. También pasa por ese ponernos a prueba, Pero ¿por qué Dios pone a prueba a Abraham? ¿Por qué Dios nos pone a prueba a nosotros? ¿Acaso es que Dios necesita probarnos para saber lo que hay en nuestro corazón? No, ya lo dice el Salmo: Señor, tú me escrutas y me conoces. Antes que la palabra llegue a mis labios, tú ya la sabes.
Tú sabes lo que hay en lo profundo de mi corazón. El Señor no te conoce más de lo que te conoces tú a ti mismo. Me conoce más de lo que me conozco yo a mí mismo. ¿Por qué Dios a lo largo de nuestra vida nos tiene que probar en la fe? ¿Saben por qué? Porque de esa manera aumenta nuestra fe. Nos pone a prueba, no para enterarse de quiénes somos, que Él ya lo sabe, sino porque cada prueba, digamos así, cada episodio donde se pone en juego nuestra fe, si nosotros entramos en ese episodio, es lo que le ha pasado a Abraham, salimos con la fe robustecida. Y eso es lo que Dios quiere. Para poder ser transfigurados, hace falta llegar a un nivel de fe, Y claro, si nos quedamos ya, nos aburguesamos, nos instalamos con el primer, perdóneme la expresión para que me entienda, con el primer milagrito que Dios hace en nosotros, con el primer problemita que Dios ya nos soluciona, ya nos queremos quedar ahí y ya no queremos más. Y ya suficiente con 2 hijitos, y ya suficiente con mi parroquita y no sé cuántos, ya suficiente con mi historita, ya tranquilo, ya tengo un sueldito más o menos para vivir, mi mujercita que más o menos me quiere, mi esposito que no sé qué, y ya un par de hijitos, y ya tengo un nietecito, ya me quiero instalar como Pedro en el Tabor. Pero fíjense lo que ha dicho Marcos. Marcos ha dicho una frase muy importante. Y Marcos nos relata, Marcos escribía lo que le dictaba Pedro, el Evangelio de Marcos, en la experiencia de Pedro. Y Pedro a través de Marcos reconoce una cosa. Marcos dice, no sabía lo que decía, porque estaba asustado. Y efectivamente, queridos hermanos y hermanas, cuando se nos aparece la dificultad, como a Abraham se le apareció tantas veces en su recorrido, hasta este momento culminante que hemos recordado hoy. Cuando aparece la dificultad, como se le ha aparecido a Jesucristo, como se le ha aparecido a los apóstoles, nosotros tantas veces como Abraham, ya nos sale, pero Señor, ¿dónde están tus promesas? O como Pedro, ya no nos queremos mover. Pero el Señor que dice, vamos, tenemos que bajar. Porque, queridos hermanos y hermanas, esa es la manera de llegar a la resurrección. Esa es la manera de llegar a la transfiguración. Dios no te pone a prueba para fastidiarte. Dios no pone a prueba a Abraham para ponerle obstáculos. No. Dios no te pone a ti a la prueba porque es malo. No, lo hace por tu bien. Porque tú y yo necesitamos fiarnos de Dios. Y para que tú y yo nos podamos fiar de Dios, a través de la historia, Dios nos tiene que poner en acontecimientos que no podemos gobernar nosotros con nuestra sola razón y con nuestra sola fuerza. Porque si no, si lo solucionamos todos nosotros, entonces, ¿en quién te fías? En ti. Pero resulta que tú no eres Dios. Resulta que tú no tienes poder para transfigurarte. Resulta que tú no tienes poder para resucitarte. Y que Dios te quiere transfigurar, y que Dios te quiere resucitar, y que Dios te quiere llevar a la eternidad con Él. Y para eso hace falta que te fíes de Él. Y para fiarte de Dios hace falta que lo veas actuar en la historia. Fiarse de Dios, queridos hermanos, no es un acto intelectual. Es la consecuencia de ver a Dios actuando en la historia, sacándome de la muerte, sacándome de tantas dificultades, consolándome en el sufrimiento, sosteniéndome en el momento de la dificultad. Esto es la fe. La fe es producto de la historia. Y por eso Dios nos tiene que poner en movimiento, nos tiene que enviar acontecimientos para que no nos instalemos, para que no nos aburguesemos, para que nuestra fe pueda ir madurando. Y para que eso sea posible, para que este es el diseño de Dios, es un diseño bellísimo. Perdone, disculpe. Es un diseño bellísimo, que yo lo comprendo ustedes, cuando en determinadas circunstancias les da miedo, los comprendo porque yo también he pasado por todo este proceso. Yo también he pasado por momentos de dificultad y que parece que no hay salida y que esto se termine, que todo es mentira. Como Juan el Bautista,
que le tiene manda a sus discípulos, le van a cortar la cabeza al día siguiente, ya tiene el día y la hora que lo van a degollar al pobre Herodes, desgraciado iba a decir, y Juan manda a sus discípulos, pregúntenle a Jesús si es el Mesías, o hay que esperar a otro, porque aquí mañana me cortan la cabeza. Y tantas veces también nuestra fe puede entrar un poco, ¿me entienden, no? ¿Y ahora qué? Entonces, el momento de apoyarse en el Señor. Acuérdense siempre, cuando estén en momentos de dificultad, que ustedes no puedan manejar. Mientras puedas manejarla, manéjala, sin pecar, sin hacer trampa, manéjala. Pero cuando lleguen esos momentos, fíate del Señor. Haz el acto de fe como Abraham. No tengas miedo de levantar el cuchillo. Y así como con Abraham, al salir de Harán, has dejado tu pasado en manos de Dios. Ahí en el Moria también con Abraham, deja tu futuro en manos de Dios. Y quédate en el presente. Vive el hoy. Y es ahí donde verás a Dios actuar. Y para poder hacer, y esto es la vida cristiana, queridos hermanos y hermanas. La vida cristiana no es un comercio con Dios, yo te doy para que tú me des, es otra cosa. Es vivir en las manos de Dios. El hoy entregado a Dios. Heme aquí, Señor, heme aquí. Que es la misma frase que dice Jesús al entrar a este mundo. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Y es lo que Elí le enseña al pequeño Samuel. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Y es lo mismo la Virgen María. Fiat mi secundum verbum tuum, hágase en mí según tu palabra. Queridos hermanos y hermanas, esto es el cristianismo. Esa es la fe que el Señor nos va a invitar a renovar en esta Pascua, en la vigilia pascual. El vivir de la mano de Dios, en las manos de Dios. Y para que esto sea posible, termino ya, hace falta una cosa. Este es mi Hijo amado, en que tengo mis complacencias. Escúchenle. Son las frases que Dios desde el cielo le dijo a Pedro, a Santiago y a Juan, y a través de ellos a la iglesia de todos los tiempos, y hoy día y a mí y a ti. Escuchar la voz de Dios, escuchar la palabra del Señor. Intimidad con Dios en la oración, intimidad con Dios en la oración. El silencio de Abraham que le permite escuchar. Escucha, Israel, el Señor tu Dios es el único Señor. Lo amarás con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, todo tú entregado a Dios. Y verás las maravillas. Verás cómo Dios efectivamente te saca de la muerte. Porque como ha dicho el salmista, Dios sufre por la muerte de sus fieles. Dios no quiere que ninguno de nosotros muera. Dios quiere que todos nosotros vivamos y lleguemos a la salvación y a través de ella al conocimiento de la verdad. La Eucaristía es justamente esto. Esa actualización de entrega de Jesucristo a su Padre en la cruz, actualización, pero no una actualización meramente, no una actualización, no Jesús solo. Es bellísimo esto. Es la iglesia que se une a Jesús. Tú y yo tenemos esta mañana la posibilidad, ojalá que la aprovechemos, de unirnos a Jesús y entregarnos con Jesús a Dios nuestro Padre. Entregarnos, Señor, aquí estoy, para hacer tu voluntad. Haz de mí lo que quieras. Me pongo en tus manos, aquí estoy. Abraham, aquí estoy, Señor. Que podamos, esto es la Eucaristía, la iglesia que se une a Jesucristo y con Cristo se entrega al Padre para la gloria del Padre y para la salvación del mundo. Y aquel que se fía y que hace este acto, queridos hermanos y hermanas, experimenta que Dios nunca nos abandona, que Dios de la muerte saca vida. Y esto es la fe, la experiencia de que la muerte ha sido vencida en nuestro Señor Jesucristo y que a ti y a mí nos espera la resurrección, la transfiguración, nuestra divinización por toda la eternidad. Esta es la obra de Dios, la obra que Dios quiere hacer en nosotros y Él la puede hacer porque de Él es el honor, el poder y la gloria por los siglos de los siglos.
Y ahora, queridos hermanos y hermanas, unidos a nuestro Papa Francisco, a la Iglesia Santa de Dios, peregrina por toda la tierra, a la Iglesia de todos los tiempos, renovamos nuestra profesión de fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí a venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y ahora, queridos hermanos y hermanas, con la garantía de Jesucristo resucitado, le presentamos a Dios Padre nuestras oraciones. Francisco, nuestro arzobispo Javier, su obispo auxiliar Raúl y todos los ministros de la Iglesia, para que continúen haciendo presente la misericordia y el amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros gobernantes y autoridades, para que Dios les conceda sabiduría e inteligencia, para dar solución a los problemas más graves que afectan a nuestro país. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los que han perdido la esperanza a causa de la pandemia, para que Dios ilumine su rostro sobre ellos y los conforte con la esperanza de la vida eterna. Roguemos al Señor. Por todos nosotros, para que, escuchando la voz de Dios en nuestra vida, acojamos la gracia que nos da para convertirnos a Él en esta Cuaresma, y así celebremos con alegría las próximas fiestas pascuales. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Dejamos un momento ahora para que cada uno, en lo profundo de su corazón, pueda presentar también a Dios su oración. Brevemente. Nos unimos todos a las intenciones de nuestros hermanos. Le pedimos a Dios también por sus intenciones, por todas aquellas que han puesto en el Facebook y por aquellas que todos nos hemos, seguramente unos y otros, nos hemos comprometido con otras personas también a rezar por ellas, a encomendarlas a Dios. Los encomendamos a todos. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Dios Todopoderoso, que nos has revelado tu gloria en la transfiguración de tu Hijo Jesucristo, escucha nuestras oraciones y concédenos gozar con Él de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Gracias al sol y al labrador, en el altar florecen hoy las espigas, los racimos
presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Lo que sembré con mi dolor, lo que pedí en mi oración, hoy son frutos, son ofrendas que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Te pedimos, Señor, que esta oblación borre nuestros pecados y santifique los cuerpos y las almas de tus fieles para que celebren dignamente las fiestas pascuales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, que después de anunciar su muerte a los discípulos, les mostró en el Monte Santo el resplandor de su luz, para testimoniar, de acuerdo con la ley y los profetas, que por la pasión se llega a la gloria de la resurrección. Por eso, con las virtudes del cielo, te aclamamos continuamente en la tierra, alabando tu gloria sin cesar. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana en lo alto del cielo. Hosana en lo alto del cielo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en lo alto del cielo. Hosana en lo alto del cielo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar
estos misterios. Porque él mismo, la noche que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a mí, indigno siervo tuyo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con el corazón agradecido a Dios, que es tan bueno con nosotros, decimos juntos la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador,
Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Yo soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí. Tendrán la luz de la vida por las palabras que les di. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrán. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrán. Yo soy el pan de vida y con ustedes me quedé. Me entrego como alimento, soy el misterio de la fe.
seguirme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrá. Oremos. Te damos gracias, Señor, porque al participar en estos gloriosos misterios, nos haces recibir ya en este mundo los bienes eternos del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, queridos hermanos y hermanas, antes de darles la bendición final, entonces seguramente ya todos están informados que a partir de mañana, 1 de marzo, toda nuestra región Arequipa, en consecuencia también las 3 provincias que forman parte de nuestra arquidiócesis, ha vuelto a ser colocada por el gobierno en el nivel de alerta muy alto, pero han cambiado algunos de los aspectos, digamos así, de las consecuencias de este nivel, gracias a Dios, y entonces ya se permite el ingreso al templo, celebraciones presenciales, con un aforo de hasta el 20%. Así que ayer ha salido la norma ya oficialmente publicada, inmediatamente ya he escrito a todos los sacerdotes, y para que a partir de mañana, lunes, entonces volvemos a abrir los templos. Es una alegría enorme y podemos participar de modo presente, físicamente presente en el templo, podemos participar de la misa y de los demás sacramentos, repito, siempre manteniendo un aforo de 20% de todo el templo, que no es lo ideal, pero bueno, por lo menos vamos mejorando. Pedido también a los sacerdotes que en la medida de lo posible aumenten el número de misas, sobre todo dominicales, para que la mayor parte podamos o puedan ustedes participar según el horario que les venga mejor. Y por otro lado quería agradecerles porque veo que otra vez se ha comenzado a reactivar, digamos ya con un poquito más de dinamismo, sus contribuciones a esta campaña Esperanza en la Emergencia. Otra vez hemos tenido estas semanas de una inmovilización social bastante drástica, si no total, pero sí bastante drástica, y naturalmente los pedidos de alimentos, de ayuda, otra vez han vuelto a aumentar. Entonces les agradezco su colaboración, esas donaciones que veo que día a día van poniendo cada uno según sus posibilidades, pero así entre todos vamos ayudando pues a nuestros hermanos más necesitados. La Cuaresma, tiempo de oración, de ayuno y de limosna. Y para esta semana quería invitarlos a ejercitarnos en esto que hoy día la palabra de Dios nos ha transmitido, el escuchar. Este es mi hijo amado, escúchenlo. Escuchar la palabra de Dios. Ojalá que cada día podamos dedicar un tiempito a leer la Biblia, a escuchar y también a poder decir al Señor, como Abraham, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Que el Señor nos vea dispuestos a hacer su voluntad para que nos la pueda iluminar y darnos la fuerza, también la fortaleza para poner por obra aquello que Él nos inspire. Y antes de ya darles la bendición final, entonces quiero pedirles otra vez que recemos mucho por nuestro Perú. Vemos que la situación del país se deteriora constantemente y naturalmente esto preocupa. Nos preocupa el presente, nos preocupa el futuro. Vemos que cada vez más hay tanta gente, empezando por los gobernantes, por gente que tiene el poder político, el poder judicial, que cada vez se alejan más de Dios y en consecuencia pierden totalmente
totalmente pierden la recta comprensión de lo que es el ser humano. Seguramente ya ustedes se han enterado que esta semana ha salido una sentencia en primera instancia del Poder Judicial ordenando, fíjense, ordenando al Ministerio de Salud y a Salud que cuando una persona, que es la que empezó este proceso, decida que ya no quiere seguir viviendo, que la maten, que la maten. Una cosa impresionante. Ciertamente comprendemos el miedo de esta persona a sufrir, lo comprendemos. ¿Cómo no vamos a comprenderlo, por favor? Pero en lugar de que el Poder Judicial ordene al Estado mejorar los cuidados paliativos, que como hace poco ha dicho el Papa, si ya se está dando en otras partes del mundo, los cuidados paliativos hoy día han avanzado tanto que es posible que los sufrimientos propios de una enfermedad, llamen cáncer o la enfermedad que tiene estas otras personas, prácticamente se reduzcan al mínimo y sean incluso imperceptibles. Imperceptibles. Hoy día la ciencia ha avanzado mucho. En lugar de que el Poder Judicial ordene al Poder Ejecutivo que cuide a los enfermos, que los cuide al máximo, que trate de impedirlos, en lugar de decirle esto, que mejore la atención a los enfermos, etc. Dice, no, mátenlos. Mátenlos cuando ellos quieran. Esta sentencia es gravísima, hermanos y hermanas. Esto es algo sumamente grave. Porque en primer lugar, ¿quién es el que define cuando un sufrimiento es insoportable? ¿Quién lo define? ¿Quién define que un sufrimiento es insoportable? Es algo totalmente subjetivo. O sea, se está dejando totalmente de lado lo objetivo, que es lo que viene de Dios, para pasar a lo subjetivo. Es impresionante. Pues esta sentencia va de la mano, ya les dije el otro día, con un proyecto de ley que ha presentado el Partido Morado, y no digo ninguna infidencia porque es público, al Congreso. Están presionando para que se apruebe una ley que legalice la eutanasia, como también quieren, digamos, ampliar las causales del aborto, queridos hermanos. O sea, es una cosa tremenda. El ministro de Salud ha salido a decir que está totalmente de acuerdo con la eutanasia. El ministro de Justicia ha felicitado la sentencia como un paso adelante en la dignidad del hombre. O sea, el partido de gobierno, impresionante. Hay que tener cuidado, hermanos. ¿Por qué? Porque así como este hay otros partidos. Hay que tener cuidado. Yo no estoy hablando aquí, no entro en el terreno de la política, entro en el terreno de la moral, hermanos, de la moral. Porque dentro de 6 semanas cada uno de nosotros tendrá que depositar un voto. Atentos al momento de depositar tu voto, queridos hermanos. Los últimos presidentes del Perú, prácticamente todos han salido con un gran elegido, con un gran apoyo de Arequipa, y miren cuánto nos hemos equivocado. ¿Cuánto nos hemos equivocado? Ahí tenemos los resultados. Ahora que nos quieren cambiar la Constitución para quitar el derecho a la vida, que quieren cambiar la Constitución para quitar la libertad religiosa, para quitar el artículo 50 de la Constitución que reconoce el rol de la Iglesia Católica en el país, y nos quieren cambiar, etcétera. Estemos atentos, tengamos cuidado, hermanos, elijamos bien a nuestras autoridades, porque si no al final nuestro país terminará de desmoronarse con tanta corrupción, con tanto mal que estamos viendo a nuestro alrededor. Me duele mucho y por eso lo comparto con ustedes. Recemos por el Perú, recemos por estas personas que han perdido de vista la realidad, lo objetivo de la realidad. Recemos por estas personas que ya se parecen al salmista, que ya dice lo que dice el salmista, del necio: no tengo miedo a Dios ni en su presencia. Hermanos, la vida es seria, tengamos mucho cuidado, recemos mucho, por favor, por nuestro Perú, y para que Dios nos inspire para poder elegir bien a nuestros próximos gobernantes. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Buena segunda semana de Cuaresma para todos. Recen también por mí, por favor. En el nombre del Señor, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.